Relaciones semánticas, vínculos y conexiones entre palabras en el lenguaje. El lenguaje humano es un intrincado tejido de palabras y estructuras que, más allá de su significado aislado, participan en un complejo sistema de relaciones e interacciones. Estas conexiones, conocidas como relaciones semánticas, son fundamentales para la comprensión y la producción del lenguaje. En este texto, analizaremos la naturaleza y los tipos de estas relaciones, subrayando su importancia en la comunicación eficaz y en el entendimiento mutuo. Las relaciones semánticas se pueden clasificar en varios tipos, cada uno ilustrando diferentes maneras en que las palabras se asocian entre sí dentro del idioma. Una de las más conocidas es la sinonimia, que ocurre cuando dos o más palabras tienen significados muy similares, aunque no necesariamente idénticos, como ocurre con feliz y contento. Esta relación es crucial para la riqueza léxica del idioma y ofrece a los hablantes alternativas para expresar una misma idea, evitando repeticiones y enriqueciendo el discurso. Otro tipo fundamental es la antonimia, la cual se refiere a palabras que expresan ideas opuestas. Ejemplos clásicos son caliente y frío o subir y bajar. Esta relación no solo enriquece el lenguaje, sino que también ayuda a estructurar nuestro pensamiento y nuestra percepción del mundo en categorías binarias, facilitando procesos cognitivos como la toma de decisiones y la evaluación de situaciones. La hiperonimia y la hiponimia representan una relación jerárquica entre términos, donde el hiperónimo es un término más general y el hipónimo uno más específico. Por ejemplo, animal es un hiperónimo de perro, que a su vez es hipónimo de animal. Este tipo de relación es esencial para la organización del conocimiento en nuestra mente, permitiendo una categorización eficiente de la información y facilitando el aprendizaje y la memoria. La meronimia describe una relación de parte a todo. Por ejemplo, rueda es una parte de automóvil. Este tipo de conexión es vital para entender la estructura de los objetos y conceptos complejos, y es fundamental en campos como la ingeniería y la biología, donde la comprensión de cómo se ensamblan las partes en un todo coherente es crucial. Por último, pero no menos importante, la polisemia, que se refiere a la coexistencia de múltiples significados relacionados en una sola palabra, como banco, que puede referirse a una entidad financiera o a un asiento. La polisemia refleja la evolución del lenguaje y cómo las palabras pueden cambiar y diversificar sus significados según las necesidades comunicativas de los hablantes. Estas relaciones semánticas no solo son fundamentales para los lingüistas y los filólogos, sino que también son de gran interés para cualquier entusiasta de la cultura y el lenguaje. Profundizar en el estudio de estas conexiones permite una mayor apreciación de la belleza y la complejidad del lenguaje humano. Si te ha interesado este tema, te invitamos a seguir explorando más sobre estas y otras relaciones lingüísticas en nuestra lista de reproducción o en el video recomendado que encontrarás en la descripción del video que acabas de ver.